nos vamos hasta los Estados Unidos, donde se encuentra, como siempre, enlazado con nosotros en directo, José González, gerente asociado de GSG Advisors. Buenas noches, José. Encantado, Oscar. Vamos a contarles a los amigos televidentes de Tierra Adentro lo siguiente. José González dirigió con Econoinvest, una empresa privada que trabajaba en Venezuela, la mayor operación de colocación de bonos de PDVSA, de la empresa estatal de petróleos venezolanos, en pleno gobierno de Hugo Chávez. Esta operación sumó nada menos que llegó a colocar 7.500 millones de dólares en bonos de esa empresa. Por lo tanto, José González, nuestro permanente invitado y colaborador desde los Estados Unidos, conoce como pocos la realidad económica y política de Venezuela. Hecha esta presentación, José, que era necesaria, dinos, por favor, en base a la información privilegiada con que cuentas, obviamente no te pido revelar tus fuentes, pero sí compartir con nosotros la información que tienes, ¿crees que estamos realmente ante la posibilidad del fin de la era de Maduro? Luego de 25 años en el poder, Oscar, y 32 procesos electorales, de los cuales Hugo Chávez perdió uno, el referendo constitucional del 2007, y Maduro otro, la Asamblea Legislativa del 2015, este es el momento más crítico para el chavismo-madurismo de la elección de Hugo Chávez Frías en 1998. ¿Por qué? Se decía que lo más importante de la elección no es lo que sucediera el 28 de julio, sino lo que sucediera a partir del 29 de julio. Dicho sea de paso, el 28 de julio es el cumpleaños de Hugo Chávez Frías. Se preparaban a celebrar los 70 años de Chávez si hubiera estado vivo, y más bien enfrentan una crisis que nadie ilustra mejor que una declaración que hace Cristina Kirchner hace 2 días. Cristina Kirchner era una gran amiga de Hugo Chávez Frías, porque Venezuela asiste a Argentina en el momento más Así es, crítico, cuando cuando hacen la todos le daban la moratoria en la espalda. deuda. Ujú. Se le cierran los mercados de crédito y Hugo Chávez Frías le presta 3.000 millones de dólares a Argentina, y tenía una gran amistad y una Claro. gran admiración mutua. Uno le puede negar a nadie que tengan ese tipo de relaciones políticas, particularmente con un préstamo sin ataduras y sin firmas y sin prospecto de esa magnitud. Pero se sabe que la relación de Cristina Kirchner, que es muy cercana a la hija de Chávez, María Gabriela Chávez, es difícil con Maduro, ¿sí? Y le dice, presidente Maduro, muestre las actas de la elección, hágalo por el legado de Chávez. El legado de Chávez en Venezuela es una cosa casi religiosa para el chavismo. Y hay una cosa que trasciende de la primera reunión de Chávez con Fidel Castro, siendo candidato aún antes del 98, en donde Castro le dice a Chávez: nunca le mientas al pueblo. Y el problema es que hay una gran sospecha de que Maduro se robó la elección de este domingo pasado. Chávez nunca perdió una elección, perdió una y la reconoció. Maduro perdió una y la reconoció. Haberse robado la elección puede ser el punto de quiebre del chavismo-madurismo, en la medida que, cuando la gente termine de constatarlo y de convencerse, en la medida que el CNE siga postergando mostrar las actas que ya la oposición ha mostrado al 81%, 24.000 y pico de actas electorales, podría generar una crisis mayor que la que ya está viviendo la presidencia del gobierno Maduro. No se puede asegurar nada, pero el momento es particularmente difícil Ahora, para Nicolás Maduro Moro. claro, y dicho esto, José, ¿qué diferencia a Corina Machado? Vamos, no hablamos del ganador, del postulante, porque sabemos que él tuvo que postular porque a ella no se le prohibió, ¿de acuerdo? Pero ella es la figura de la oposición indudable en Venezuela. Pero ¿qué es la diferencia, por ejemplo, de un Guaidó o de un Leopoldo López? ¿Y qué hace que este momento sea tan particular y que haya tanta expectativa de que efectivamente, como tú corroboras en tu primera intervención, podríamos estar ante la caída del régimen de Maduro? Organización, organización y más organización. María Corina hablaba... ¿Tú conoces a María Corina? Sí, personalmente no somos amigos cercanos, pero nos conocemos bastante bien desde hace más de 15 años. Yo conozco mucha gente en Venezuela, incluida María Corina personalmente. María Corina Machado es ingeniero, fue consultora, si no me equivoco, de McKinsey, y en el primer gobierno de Chávez tenía una ONG que se llamaba Súmate, durante el gobierno Bush. Ella salta a la fama cuando aparece en la oficina Oval conversando con el presidente Bush.
Porque súmate se origina para aglutinar el voto, movilizar el voto, en lo que en Venezuela a la mitad del régimen se puede llamar un referendo revocatorio. La gente puede revocar la presidencia y despedir, forzar la renuncia del presidente. Ese referendo revocatorio lo gana Chávez y lo gana por un margen muy amplio. Pero eso nos lleva a entender que María Corina Machado tenía una experiencia en términos de organización de una elección. Y cuando yo dice hasta el final, la pregunta es ¿hasta el final de qué? Hasta el final de la caída de Maduro, pero organiza básicamente a punta de voluntad y de carisma y de trabajo, suma a la oposición en un solo bloque, a pesar de que han habido 8 candidatos opositores, pero la gran oposición se aglutina alrededor de ella, va sacrificando su propia candidatura y candidatos hasta llegar a Edmundo González Urrutia, pierde a su mano derecha, su mejor amiga, que era su jefe de campaña, asilada en la residencia de la Embajada Argentina, hoy día bajo protección brasileña, y ella tenía que llegar a la elección y enfrentarse al poder electoral venezolano, al poder del Estado y sumar votos. Lo que hacen es un gran operativo para recolectar actas de votación, sumarlas, procesarlas y publicarlas. En Venezuela el voto es electrónico. Por lo general, las actas están disponibles en las primeras 72 horas. El Consejo Nacional Electoral, la OMP venezolana, tiene 30 días para consolidarlas y mostrarlas. Después viene cualquier impugnación que haya, se discute, se va a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, pero hoy día están colgadas 24.300 actas, en las cuales Maduro saca 30% y la oposición 67%. Han sido analizadas por Bloomberg, por New York Times, por una organización colombiana que se dedica al tema, y todo indica que son legítimas, son las actas. Y incluso si Maduro ganara ese 19% que no tienen y se le sumara, Edmundo González sigue ganando la elección. Ese ha sido el gran logro de María Corina Machado, que ha dejado al gobierno sorprendido, y no solo sorprendido, sino que se anuncia un primer boletín al 80% de la votación a las 12 de la noche y 8 minutos del 29, y se le da la credencial, se le da la credencial de presidente a Maduro el lunes con solo el 80% del voto, anunciado por el CNE, que se anuncia 48 horas después al país, y no se han visto todavía las actas del gobierno, que es lo que demanda toda la comunidad internacional, para que se pruebe o no que esos números que anuncia el CNE son ciertos o no. Todo parece indicar que la duda es generalizada, incluso de los países amigos al proceso convertido en régimen de Chávez y Maduro en Venezuela. Ahora, en este contexto, José, amigos televidentes de Tierra Adentro, acaba de pasar algo extraño. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha invitado oficialmente, ojo, esto no es un rumor, al presidente Nicolás Maduro a participar en la reunión del grupo BRICS, que se realizará en la ciudad de Kazán el 23 y 24 de octubre próximo, ahorita nomás. ¿Te atreverías, en base a esa información, José, te atreverías a decir que si Maduro asiste a esta reunión en Kazán, en Rusia, invitado por Putin, podría, digamos, presentarse una coyuntura similar, no igual, pero similar a lo que pasó con la invitación a Brunei de Fujimori, que terminó posibilitando que él se quedara fuera del país? ¿Crees que existe esa posibilidad? ¿Te atreverías a sugerir que esa posibilidad es real si es que él asiste a Rusia? Hay una canción de Silvio Rodríguez que dice que no es lo mismo, pero es igual. ¿Sí? Curiosa, es inusual. El Centro Carter se va de Caracas sin emitir opinión. Llegando a Atlanta emite su opinión. Recordemos que se va de esa tercera elección de Fujimori. 6 meses después desaparece Montesinos y el gobierno colapsa en un momento dado, que Fujimori básicamente huye del país y renuncia con ese fax desde Tokio. Octubre está a la vuelta de la esquina, la crisis recién empieza, el proceso puede complicarse en las próximas semanas, meses. Recordemos que el nuevo presidente asume el 10 de enero del próximo año. Esto es una larga transición en Venezuela. Las elecciones suelen ser en noviembre y hay 60 días entre la elección y la asunción del nuevo presidente. Difícilmente uno puede creer que Maduro vaya en plena crisis a Rusia, dejando el país vacío, la sede vacante, se dice en el Vaticano, sin que eso signifique algo. Y si uno pensase que, como se ha revelado, el país publica una crónica muy extensa del rol de los facilitadores, no es que
Brasil, México y Colombia apoyan a Maduro, lo que no pueden es criticarlo abiertamente para facilitar el diálogo y la negociación en la salida, que pasa por la renuncia de Maduro, el reconocimiento de que ha habido un fraude. Si las actas del gobierno y del CNE no lo demuestran, Rusia sería un destino safe, se dice en inglés, en que Maduro podría estar protegido. Cualquier otro destino, si lo que se busca es la integridad física en función de una salida, digamos, los paralelos son curiosos y estamos especulando, pero tendría cierto sentido si el final llega a ese punto. Definitivamente, en todo caso, yo diría, José, que si Maduro acepta la invitación y va a Rusia, estamos ante la posibilidad de que no regrese. No podríamos apostarlo, Correcto. pero no tendría sentido, a lo que voy, no tendría sentido aceptar en una crisis como esta moverse de tu país a menos que tengas otra intención. Pero bueno, dicho esto, mi última pregunta. Desde hace 3 años decimos aquí contigo, José, y se ha anunciado contigo, que Estados Unidos iba a acercarse cada vez más a Venezuela, no por amor, no por la gran democracia que vive Venezuela, que es una dictadura, no, 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 por el interés geopolítico y económico del petróleo. Ante la imposibilidad de contar con el petróleo ruso, y ante la posibilidad o las dificultades de contar por los vaivenes de Arabia Saudita y su oferta y demanda, pues nada, le quedaba Venezuela. Para terminar, ¿qué dirías entonces en base a este interés real que ha hecho que Chevron vuelva a Venezuela a explorar y a explotar? ¿Qué avisoras tú como actitud de los Estados Unidos frente a la relación con Venezuela en lo que viene en adelante? El trasfondo de la normalización entre la relación entre Venezuela y los Estados Unidos, que se agrava con las sanciones que se aplican durante la administración del presidente Trump. Recordemos que Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas, embajadas en Nicaragua, hablando de gobiernos autoritarios de izquierda, y en El Salvador, con Bukele hablando de autoritarismo de derecha. Hay una ruptura que se tiene que normalizar, por lo que acabas de señalar. Antes de consumir menos petróleo, vamos a consumir más petróleo. Según Goldman Sachs, en las próximas, de aquí al 2050, que es donde va a empezar a caer la demanda de petróleo, podemos llegar a consumir entre 120 y 130 millones de barriles diarios y consumimos más o menos 102. Va a haber un déficit estructural de petróleo y el único que lo puede suplir petróleo convencional es Venezuela. Venezuela está produciendo 900.000 barriles, puede producir hasta 6 millones en 10 años. Es una década y Chevron está en Venezuela, nunca se fue de Venezuela, explota petróleo desde hace un siglo en Venezuela y esa siempre ha sido la carta y tiene una licencia para hacerlo y por eso los Estados Unidos tienen que ser muy delicados y Venezuela también. Maduro necesita de Chevron y los Estados Unidos para que ese petróleo se produzca. De ahí que la reacción norteamericana ha sido muy cautelosa. El secretario Blinken publicó un comunicado hace 2 días en que reconoce que Edmundo González Urrutia sacó la mayoría de votos. Es preciso subrayar el lenguaje. No habla de presidente electo, no habla de presidente. La experiencia de Guaidó dejó a los Estados Unidos en un mal lugar y no quieren volver a caer en ese lugar. Claro. Y los facilitadores están negociando con los Estados Unidos, dialogando con los Estados Unidos. Esta semana que está terminando, el presidente Biden llama al presidente Lula para hablar del tema venezolano. El presidente Maduro llama a Petro, el presidente Boric llama a Petro, y los noruegos están en Caracas en este momento. La negociación es muy intensa y los Estados Unidos tienen que manejarse con mucho cuidado. Ahora, todo el mundo pide, enseñen las actas, enseñen las actas, enseñen las actas. Los Estados Unidos no van a tomar ninguna medida radical a menos que se demuestre el fraude. Y si se demostrase y la crisis se agravase, bien podría Chevron detener sus operaciones por 6 meses, 12, 18, 24, son 10 años, ¿sí? Lo que pondría a Maduro en una situación extremadamente difícil. El problema no es la presión internacional, es que sin dinero, ¿cómo suple las necesidades de un país en el que el empobrecimiento es masivo? De acuerdo, José. Queda claro. Más que convicciones democráticas o no, lo que podría terminar por darle el empujón final al frágil gobierno de Maduro hoy es la falta de dinero. La billetera, en este caso, manda. Muchas gracias, José. Hasta el próximo domingo.